Hace mucho tiempo que no tenemos un video más personal, mío de mí. Eso es porque, pues, no sé, la verdad, solo sé que ya tenía algo de tiempo y esta vez me apetecía hacer algo diferente. Como es contar un poco más de mis gustos personales. En esta ocasión les traigo un listado de autores que no me gustan, que puede que tengan una buena historia o dos, pero en general cuando veo sus nombres en la portada de un cómic suelo pasar de largo. En otras ocasiones les doy una oportunidad, pero la mayoría del tiempo termino por bajarme del barco tan pronto como comenzamos a alcanzar aguas profundas. Así que ahí te van 7 escritores que no odio, pero que sí que no disfruto para nada de sus historias. En lugar de grandes autores, este cuadro de deshonor debería llamarse Grandes Basofias, o bueno, no, tampoco hay que faltarles el respeto. Pero curiosamente, 2 de esta lista de hecho tienen un capítulo de grandes autores. Pero bueno, la gente cambia de parecer con el paso del tiempo y en esta ocasión les traigo una lista demasiado personal, así que lo único que quiero pedirles es que no me funen. Porque de hecho ya me han cancelado cuando he hecho reseñas de algún cómic de los involucrados y digo que no me gustan, en especial un par del top, pero ya vayamos con el bendecido video. Ram-V, un autor relativamente poco conocido. Creo que es el nombre menos conocido de la lista, pero no por eso quise dejarlo de lado. De hecho, ya tiene varias historias en su haber tanto de Marvel como de DC, además de tener muchas series independientes con otras editoriales. Mi primer acercamiento con este autor fue con el cómic de Swamp Thing, un personaje sumamente interesante, pero me bajé de su etapa con el hombre pantanoso porque nunca entendí la historia. Ram-V tiene una manera muy rara de contar su narrativa, y eso lo descubrí después con un cómic llamado The Many Deaths of Lyle Star. En esta, la premisa me pareció bastante interesante, pero igual me bajé cuando ya iba por el tercer capítulo y me desesperó que la historia no iba a ningún lado. Era algo complicada de entender y todo el hilo narrativo estaba muy enredado. Luego quise darle una oportunidad con Detective Comics, pero pues ya saben la historia. Creo que tal vez es porque al parecer el autor tiene ascendencia de la India, creo, no estoy muy seguro de ese dato al 100, pero casi puedo confirmar que lo leí o lo vi en alguna entrevista e investigando solo encontré que vive en Londres actualmente. Pero bueno, a pesar de que le he dado varias oportunidades con historias como Blue in Green o Venom, no más es un autor que no termino de digerir. Scott Snyder. Ahora vamos con un autor con el que me van a comenzar a querer matar. Scott Snyder es un autor que en su momento me gustó, tiene algunos trabajos interesantes como American Vampire, The Black Mirror y en general disfruté un poco de su etapa con Batman, pero cuando llegó Dark Knight Metal y todo este universo metalero pues me di cuenta de que en realidad no es tanto de mi agrado su estilo para narrar historias. Además de ese multiverso de Batman que trajo la que para mí es una de las peores versiones de Batman y uno de los peores personajes de DC como lo es el Batman que ríe, también me di cuenta de que no me gusta tanto con Witches, que aunque sí puedo decir que disfruté la historia me pareció un poco aburrida y esto es lo que me ha pasado con él, sus historias me aburren, además de que siento que Snyder es demasiado pretencioso a la hora de contar algo. A como se le dice aquí en México, siento que le pone mucha crema a sus tacos, o sea, trata de escribir historias magníficas usando recursos poco usuales, diálogos inteligentes o lo que él intenta sean inteligentes y en general es un autor que peca mucho de eso. Otro autor que también es bastante pretencioso e incluso mucho más que él es Tom King, pero a pesar de que este es un rasgo que también odio en King, la verdad es que desgraciado sabe contar muy buenas historias y lo perdono por eso. Pero en Snyder, no porque la presunción esté en historias malas y aburridas es que pues sea malo para todos, pero para mí la verdad es que no me agrada tanto. Grant Morrison. Y si apagaron sus antorchas al final con Snyder, agárrense que con este sí me van a querer colgar o por lo menos cortarme la garganta con el papel del cómic de los Invisibles. Un cómic que por cierto odié y muchos me insultaron a más no poder cuando di mi opinión en su reseña en su momento. Y hasta la fecha sigo recibiendo hate de ese video. El caso con Morrison es similar a Snyder. Lo considero alguien bastante pretencioso, pero con él hay una cosa que es rara porque hay historias que me gustan mucho como All Star Superman, que para mí es una joya, o Multiversity, que también lo disfruté muchísimo. Pero hay obras como Arkham Asylum o Nameless que ya de plano me hacen dudar de su calidad. A diferencia de los demás de la lista, la verdad a Morrison sí le sigo dando oportunidades porque lo considero un buen escritor, solo que cuando comienza con sus cosas mágicas o se adentra en terrenos como el terror cósmico o cosas metafísicas, pues sí me pierde, pero cuando deja eso de lado me encanta.
Pueden llamarme inculto o ignorante si quieren, pero al leer un cómic quiero relajarme y no pensar en las complicaciones de lo oculto que para mí pueden seguir permaneciendo ocultas. Dan Slott. Ahora vamos con un autor que sí de plano me cae mal, y más porque tuvo secuestrado a Spider-Man durante muchos años, y es que Dan Slott siempre tiene en sus manos a personajes que me gustan, ya sea con el Trepamuros, con los Cuatro Fantásticos, que su etapa se me hizo insufrible, y solo la leí por amor a los personajes, pero tiene etapas interesantes como el primer Spider-Verse o su etapa con Silver Surfer. Pero mi mayor problema con él es que Dan Slott para mí es el tipo mucho texto. Sus cómics siempre tienen más globos de diálogo o cuadros de texto que ilustraciones, y no es que me moleste leer, de hecho disfruto mucho leer libros, pero para mí el chiste de leer un cómic es que disfrutes de la narrativa gráfica. Disfrutar de cómo la historia se va contando por medio de los dibujos le da un dinamismo que se pierde cuando el personaje tiene que explicar todo lo que hace, lo que me lleva a pensar que Slott se quedó con la vieja escuela, cuando los escritores describían todo aunque lo pudieras intuir por los dibujos, pero eso es porque en esa época pues apenas estaban trazando las reglas del juego, pero además le da muchas vueltas a sus tramas, añade demasiados diálogos y en general hace que todas sus historias carezcan de ese dinamismo del que les hablo. Además, esto provoca que para mí las tramas se vuelvan aburridas y es una lástima que siempre le den buenos personajes porque tiene muy buenos contactos en Marvel. De hecho tiene un puesto muy bueno en la empresa, hasta plaza y toda la cosa, y no me extrañaría descubrir que es el jefe del sindicato si es que tienen uno. Dave Sim. Ahora vamos con otro autor que también de plano me cae mal. Dave Sim es un canadiense que se hizo conocido por Cerebus the Aardvark, un personaje muy conocido en el mundo del cómic independiente y catalogado por muchos como uno de los mejores cómics de la historia. Tengo una reseña de este título en el canal para que tengas más contexto de por qué odio a Dave Sim, pero para resumir todo pues es un autor bastante arrogante, bastante pretencioso y a mi gusto un muy mal escritor. De hecho, si lees a Cerebus la historia cambia radicalmente con cada nuevo capítulo, y el que se supone es su mejor etapa con alta sociedad fue una tortura para mí. Este es uno de esos cómics que quise que me gustaran porque había visto muy buenas críticas, aunque luego me topé con una legión de gente que lo odia por razones que tuve que comprender ya muy tarde, pero te lo advierto, de verdad es malísimo, así que ahórrate a leer Cerebus. Como quiera, sí ve mi reseña para tener más contexto, pero por favor no leas Cerebus. Steve Orlando. Pero bueno, esos fueron los autores que me caen mal. Ahora vamos ya casi en la recta final con otro autor que no me cae mal pero tampoco me gusta su estilo. Steve Orlando es otro escritor al que le he dado muchas oportunidades y en todas sin excepción me ha decepcionado. Desde Martian Manhunter, el crossover entre Batman y The Shadow, Scarlet Witch, Project Patron, Commander in Crisis, a todos estos títulos les di una oportunidad y ninguno me gustó. Orlando cuenta historias muy enredadas porque tiene un estilo medio raro de contar las cosas, una narrativa para nada fluida, y al igual que Dan Slott le encanta agregar demasiados diálogos y demasiadas explicaciones a todo lo que hace, lo que provoca que momentos de acción se vean interrumpidos constantemente, e incluso es de aquellos autores en los que muchas peleas son a base de diálogos y no con peleas. Por favor, estoy leyendo un bendito cómic de superhéroes, lo que quiero ver es cómo se parten la madre, no cómo llegan a un común acuerdo mediante un diálogo. Dale con la silla, no con la lengua. Me di cuenta que ya no le daría más oportunidades cuando iba a leer Iceman este año y vi que su nombre estaba en los créditos y mejor pasé de largo. Gerard Way. Y finalmente llegamos con otro autor con el que muy probablemente no solo me funen, sino que me empalen cuando me vean en la calle, y por suerte casi no salgo porque hago home office. Y es que Gerard Way no saben la de mensajes de odio que tuve de sus fans en una ocasión en la que dije que no me parecía muy buen escritor, pero lo sostengo en esta ocasión. Y no me malentiendan, me encanta el trabajo de Gerard en My Chemical Romance, porque pues como guionista nomás no lo termino de tolerar, pero como cantante me parece bueno. The Umbrella Academy me parece decente, es un buen cómic, aunque no me gusta cómo se desarrolla a partir del segundo arco argumental. Doom Patrol me llamó mucho la atención, pero al leerlo la verdad es que no me gustó. Y en sus otros cómics me ha pasado lo mismo. Me parecen muy atractivos porque si algo le reconozco al señor Way es que tiene muy buenas ideas, pero no siento que sea bueno desarrollándolas. Cuenta las cosas muy enredado como si diera por sentado que sabemos toda la historia desde el inicio, pero el problema es que siempre trabaja o con personajes que él creó o con personajes casi desconocidos, y aunque fueran conocidos él les da una nueva personalidad, una nueva trama, y su estilo en el que presupone que el lector ya lo sabe todo no me gusta para nada.
A mí me gusta que las presentaciones pues se hagan. Es más, si me pones un PowerPoint con tu cómic hasta te lo compro. Pero bueno, no es que quiera llegar a este punto, pero en lo personal sus cómics son muy agradables visualmente, pero pues la historia juega un papel muy importante. Y bueno, eso fue todo por ahora. Espero que no me funen, por favor, estos son solo mis gustos. Conozco a gente que no gusta de escritores como Alan Moore o Neil Gaiman, y no por eso es que hay que odiar ni faltarles el respeto a esos pinches herejes. Por lo pronto me despido, no sin antes preguntarte cuáles son esos autores que no te gustan. Puedes dejarlo en los comentarios. Un gran abrazo a Emanuel de la Luz, Kevin Cara y al Anónimo por seguir apoyando este contenido a pesar de que me ausenté por bastante tiempo, y una disculpa enorme a los que se fueron mientras eran miembros cuando yo estaba ausente, pero bueno, se los recompensaré de alguna manera, de verdad, muchas gracias. También te mando un gran abrazo a ti que has llegado hasta aquí. Yo soy Balder, nos vemos del otro lado de aquella turba iracunda que está afuera de mi casa.